Adelante. Bueno, el proyecto que elegí es el de Digital 1. Eh, el objetivo era medir una tensión en el rango de entre 0 y 3,3 volt y mostrarla en un monitor que tenga entrada, cualquier monitor que tenga entrada VGA. Los objetivos específicos fueron diseñar el controlador de VGA, diseñar una ROM que tenga todos los caracteres necesarios para poder mostrar en pantalla, que básicamente, bueno, eran los números del 1 al 9, el punto y la B corta. Eh, Implementar un contador de BCD, que era el que permitía medir la tensión, y hacer la sincronización de píxeles con el monitor. Como antecedentes, lo que yo puse es que la cátedra ya había realizado estos proyectos en años anteriores, eso por parte de la cátedra, y de mi parte que había hecho proyectos similares en Arduino, pero nunca en una FPGA. Y la justificación que encontré como aplicación es que tal vez en algunos casos no alcanza con un multímetro que tiene un display chiquitito. Eh, por ahí en alguna planta la medición que se está haciendo, o sea, hay varios operarios que dependen del resultado de esa medición, entonces por ahí es útil poder mostrarlo en una pantalla grande y que todos los operarios que no estén próximos a la medición puedan saber cuál es el resultado de la medición, así que esa me pareció una justificación para ese proyecto. Eh, Como supuestos, fueron que la universidad iba a prestar los kits de FPGA, eh, y que bueno, que las tiendas de electrónica iban a permanecer abiertas eh, a pesar del COVID. Y como restricciones, que no tuvimos acceso a las herramientas y los laboratorios de la facultad, porque bueno, porque fue desarrollado durante la pandemia el proyecto. Después, bueno, como referencias no se usó ninguna bibliografía. Bien. ¿Y los recursos? Es decir, ¿quién va a ser el responsable del proyecto? Esta parte yo no la llené. Eh, Supuse que nada más había que llenar esta parte. O sea, supuse que no era necesario el legajo y el No, nombre no, del eso no, estudiante. pero por ejemplo, eh, teniendo en cuenta la realidad con la cual ustedes lo hicieron el proyecto de Digital 1, en el acta constitutiva tiene que estar expresado la fecha de inicio del proyecto y la fecha tentativa de finalización del proyecto. ¿Sí? Ah, ok, ok, está bien. ¿Y recuerdan ustedes cómo era la presentación de los casos que habíamos dicho, de las pértigas telescópicas, que lo va a hacer fulano de tal, supervisado, la aprobación la va a dar Mengano de cual, que en este caso supongo que sería Nicolás Álvarez, y que se va a contar con, en este caso serían los kits dados por la universidad, y eventualmente tuvieron que colocar algún componente externo, en cuyo caso habría eh, que justificarlo. Es Pero decir, los costos se ponen en el sí, acta constitutiva, los costos. no, para el desarrollo del proyecto, de vuelta, de acuerdo con el del caso de las pértigas del estudio de factibilidad de las pértidas telescópicas, se decía que el proyecto lo va a hacer fulano de tal, que va a ser aprobado por Mengano de cual y para el cual se le asigna eh, una determinada cantidad de dinero. Ah, ok, entiendo, ok. Digamos, eso es la forma en la cual se hace la presentación del acta constitutiva. El Ok, alcance está claro. El alcance del proyecto está claro. Faltan los detalles de lo que tiene que llevar el acta constitutiva.
Ok, lo corrijo y lo vuelvo a subir al Drive entonces. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Alguno más quiere seguir? Ahí comparto. Adelante, Ignacio. Avíseme si se está viendo. Sí, perfecto. Bien. Bueno, título del proyecto: diseño un voltímetro digital con salida VGA sobre la placa FPGA ARTI ST35. Es el caso del proyecto de final de la materia digital 1. Em, Fecha de inicio del proyecto. Esto es un aproximado realmente porque al ser un proyecto que ya se hizo, no recuerdo exactamente las fechas, pero bueno, estimé que más o menos lo arranqué un 19 de enero y un mes después se, se planeaba haber terminado con el proyecto. El objetivo general del proyecto es la implementación de un multímetro digital con salida de video para medir tensión de pequeñas señales, utilizando como plataforma la placa ARTIA 735 de la empresa Digilent. Los objetivos específicos son el diseño de los bloques que componen al voltímetro utilizando VHDL como lenguaje de programación, integración de los bloques y componentes constitutivos del diseño, simulación completa de las funcionalidades del voltímetro, es decir, la medición de tensión y la muestra en pantalla de los resultados mediante una salida de video tipo VGA, y la calibración final de las partes para obtener una buena performance, es decir, que las mediciones sean precisas y que los resultados en pantalla se vean robustos, no oscilen, etc. En los antecedentes hablé un poco de lo que son las FPGA y en particular la placa ARTIA 735. Eh, no sé si tiene sentido ir por esto, pero bueno, es información algo básica sobre ambas cosas. Eh, la justificación o propósito del proyecto, puse que la implementación de este proyecto permitirá la medición de tensiones de pequeñas señales que se encuentran en el rango de 0 a 3.3 volt de continua. La salida de video VGA permite la visualización de las mediciones en un display con entrada acorde, como por ejemplo un monitor de computadora. Los supuestos son que se cuenta con conocimientos elementales en lenguaje descriptivo VHDL y de circuitos digitales por parte del equipo que desarrollará el proyecto, y que el voltímetro será utilizado solo para medir tensiones dentro del rango aceptable, es decir, de 0 a 3.3 volt, en régimen de corriente continua, a sabiendas de que en caso de superar por encima o por debajo de alguno de esos límites podría averiarse parcial o totalmente la placa de la VGA. La restricción era poder disponer de la placa FPGA, de un display apto con VGA, por ejemplo un monitor, en mi caso, y el cable que interconecta ambas partes. El proyecto fue dirigido por Miguel Ángel Sagreras y Nicolás Álvarez y aprobados por ellos mismos también. Luego hice el BWS, era la sigla, no me acuerdo, donde se desglosaban las WBS. WBS, eso, donde se desglosé las tareas, por lo menos a grandes rasgos, en donde puse en primer lugar la planificación del proyecto, eh, que es pensar el esquema general de todo el sistema, donde tenés en principio el flip-flop de la placa, el bloque de procesamientos de la señal, el DAC que auspicia de la salida de la placa y el bloque de la VGA. Luego un esquema particular que contemple
los bloques elementales y los componentes constituyentes de todo el diseño. Luego sí pasar a la etapa de diseño, donde se programan los bloques fundamentales en VHDL. Luego se programan los componentes constituyentes que en muchos casos usan estos bloques anteriores, estos bloques elementales em, para componerlos. Luego la interconexión de los componentes y luego el mapeo de los pines de la placa para la comunicación con la VGA, digamos, comunicar la placa ARTI con el monitor. Y en último lugar, la simulación y los entregables. Hay que simular todo el conjunto, todo el proyecto entero, utilizando las mismas herramientas de Xilinx y obviamente también probando y testeando que funcione correctamente en una situación de uso real. Y luego la elaboración del informe final y recopilar todos los archivos entregables para cerrar el proyecto. Eso es todo. Bien. La idea de esto no era que tuvieran las fechas en forma cronométrica y que fuera una biografía de esto, sino que es para utilizarlo como ejemplo. Inclusive hubo necesidad de utilizar componentes adicionales a la placa Digilent. Perdón, se te cortó en el medio, Marcelo. No, ¿cuál era la pregunta? No, lo que yo dije, lo que quise preguntar era si hubo que utilizar componentes adicionales a la placa. Sí, el cable. Acá, el cable que interconecta ambas partes, o sea, es decir, la placa de Digilent con el monitor, es un cable VGA con. Había que armarlo con unos cables tipo DuPont, particularmente había que soldar un poco, eso sí era aparte. Y bueno, el monitor también era aparte. Bueno, entonces la misma observación que con Diego, el costo asignado para el desarrollo del proyecto. Ok, ¿y eso en qué, bajo qué ítem se... Se asigna la tarea al señor Ignacio Piñeiro, lo aprobará el ingeniero Miguel Ángel Sagrera, tiene tantos meses para el desarrollo del proyecto y se le asigna un presupuesto de tantos pesos contando mano de obra, eso también digo, contando mano de obra y componentes. Ok. Para la mano de obra, recuerden siempre lo que hablamos en Digital 3, que es utilizar el Copytech como fuente de referencia. Perfecto. ¿Esa parte va en la sección de diagnóstico? Esa ¿O dónde? parte va Porque, en el acta constitutiva del proyecto, diciendo, cuando se dice, usen como referencia lo que están en eh, en, en las guías de clase. claro, yo porque el de las pérdidas telescópicas en realidad no está separado como por secciones, es todo un texto, por eso no sabía bien en dónde ponerlo. Esto no es no hay una regla universal, sino que lo importante es el contenido, que aquel que lo lea sepa qué se quiere hacer, quién lo va a hacer, quién lo tiene que aprobar y cuánta plata hay que poner. Ok, ok, ok. Inclusive nosotros les damos una plantilla para que ustedes lo vuelquen ahí, pero si alguno de ustedes quiere tomar ese documento en Word y modificarlo porque no está de acuerdo con algo, tiene libertad de hacerlo. En ese caso, que es un poco lo que preguntaba Diego y creo que Ignacio, podría borrarse el campo diagnóstico y escribirse ahí importes, valores, costos, Sí, etcétera. sí, 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 sí. Porque la duda es si esa parte donde uno aclara
en términos económicos, lo que implica el proyecto, tiene que ir con alguna presentación de carta o puede ir separado de esa plantilla que evidentemente todos tomamos como base para hacer los trabajos que estamos presentando. Puede ir como un adjunto, como un anexo, ¿sí? Admite eso, sin desvirtuar la idea de acta constitutiva. Es decir, no sea que el acta constitutiva sean 3 renglones y el anexo sean 3 páginas. Claro. Esta plantilla fue desarrollada en conjunción con Ingeniería Biomédica, que sí tiene un planteo un poquito distinto, pero nosotros podemos adaptarla a nuestra conveniencia. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias. ¿De acuerdo, Diego e Ignacio? Sí, sí, se entendió. Sí. Sí, sí, perfecto. Bien, ¿quién sigue? Si quiere, voy yo. Adelante, Franco. Ok. Bueno, me avisan cuando ven. Ahí deberían empezar a ver algo. Ahí vamos, muy bien. Ahí se ve. Ok. Bueno, en mi caso no hice el proyecto de Digitales 1, sino el de Electrónica Digital 2. El título del proyecto es básicamente medición de múltiples sensores mediante la deducía. Bueno, luego puse mis datos, mi nombre, legajo, firma, la fecha de inicio del proyecto, la fecha tentativa de finalización, que en realidad corresponde con la fecha real de finalización. Como objetivo puse crear un proyecto de IoT utilizando los conocimientos aprendidos en la materia o asignatura electrónica digital 2 de UNSAM. Los objetivos específicos es poder configurar y utilizar sensores y periféricos del microcontrolador EDUCIA para tomar datos y configurar algún tipo de comunicación para enviar los datos capturados, poder utilizar lo que son las teclas, los LEDs, alguna comunicación serie, en mi caso WART, perdón, sensores y el ADC. Diagnóstico, bueno, como mencionaron, no sabía realmente con qué completar y bueno, ahora entiendo que no era un campo para completar necesariamente. Lo que puse fue, mediante los recursos brindados en la materia, sí es posible llevar a cabo este proyecto en el tiempo estimado. Como que era un análisis de viabilidad, así es como lo interpreté, pero no necesariamente era eso. De antecedentes puse ejercitación teórica y práctica durante la cursada de la materia Electrónica Digital 2, donde se utilizó el mismo microcontrolador y se configuraron algunos periféricos. La justificación o propósito del proyecto, puse que el propósito del proyecto es poder integrar todos los conocimientos adquiridos durante la materia, integrarlos en un único proyecto que haga uso de todas las configuraciones realizadas durante la cursada de la materia. Se espera el correcto funcionamiento del proyecto. Como supuestos puse, se conoce cómo configurar periféricos de entrada, salida e interrupciones. Y restricciones, no se pueden utilizar bibliotecas MSIS ni LPC Open, debe configurarse en todos los periféricos, siguiendo las instrucciones del manual. Y luego, como otra restricción, puse no se tiene conocimiento previo de implementación de WART y display de terminal serie, que son cosas que elegí para mi proyecto en particular. De referencias puse el manual UM 10503 y la guía definitiva para ARM Cortex M3 y M4. Después puse que fue dirigido por Miguel, codirigido por Nicolás y aprobado por Miguel. Esto en cuanto a lo que es el
acta constitutiva del proyecto. Y en lo que es el WBS, lo que fui completando fue primero una primera parte, es un poco general, creo, el WBS, un concepto de viabilidad, un poco el concepto de en qué consiste el proyecto, un análisis técnico del mismo, un prototipo de lo que se puede hacer el proyecto, los requerimientos que va a tener el usuario que vaya a utilizar el proyecto y la aplicación, que es lo que necesita para implementarse, y luego una parte que sea la decisión de si se hace o no el proyecto, revisar el prototipo, qué capacidades técnicas se cuenta para llevarlo a cabo, el tiempo disponible para implementarlo y una capacidad financiera para comprar los componentes del proyecto. Franco, un segundito. La decisión de go, no go, ¿la tengo que poner en el WS? Es lo que no estaba seguro y por las dudas lo coloqué. Pero A ver, entre todos, ¿qué opinan? No, eso es como que queda fuera de lo plasmado ahí en el papel. Eso lo tiene que decidir él. ok. A ver, Una opinión, si yo estoy... No, por supuesto. Si yo estoy en el WS, ¿no tengo resuelto el go, no go? Y Sí, si le en dedicaste principio sí. tiempo para hacerlo, sí, se supone que sí. Yo no voy a perder tiempo en hacer el WS de un proyecto que después no lo voy a hacer, Claro. Sí, tiene sentido. ¿correcto? Ujú. Pero Marcelo, perdón, una consulta. O sea, yo Sí, entiendo claro, que sí. primero obviamente vos decidís previamente si el go o no go, pero vos también, esa decisión también se puede tomar también en el medio del proyecto, más allá de la decisión que tomaste previamente, ¿o no? Sí, claro, puedo llegar a decidir cancelar el proyecto, por Claro, supuesto. ok. Pero eso ya no es go, no go. Ah, ok, Ah, ok. ok. El go, no go es el proceso de iniciación. Ah, ok. Claro, ok. Ahora sí. Está bien. Tal vez podría reformular el nombre de esta etapa. Claro, claro. Ok. De cualquier manera, no es una actividad el de abandonar el proyecto, no es una actividad que tenga que tomarla como que la tengo que analizar todos los días a ver si sigo o no sigo, sino Claro. que en realidad actuaría como si fuera una catástrofe, una interrupción que me dice, para en un momento, no puedo seguir con el proyecto, esto se va al diablo, qué sé yo, el cliente no me está pagando los materiales, no puedo seguir. Si habíamos quedado en eso. Pero no es algo que tenga que estar como una mosca dando vueltas diciendo, ¿sigo o no sigo? Bueno, sigo mañana. ¿Sigo o no sigo? No tiene que ser a ese nivel, Franco. Claro. Está bien. ¿Puedo hacer Bueno, una Es decir, pregunta? sí, claro, un segundito. Si lo pongo en el WS, me da la impresión de que es una tarea de ejercicio continuo. claro. Bien. Ya que se trata de un ejemplo de Digital 2, es como si estuviera preguntando permanentemente por el flag de si me llegó un dato por la comunicación seria o no. Me quedo en ese pendiente, mientras que es mucho más razonable no perder tiempo y que la comunicación seria me avise por interrupción. Acá también, un evento catastrófico que me impide seguir con el proyecto, lo tomo como una fuente de interrupción. Ok. Bien. Eh, bueno, corrijo eso también. Sí, bien, bárbaro. Bien, luego puse una etapa de desarrollo, que en realidad lo que fui enumerando es cada una de las etapas que
que consiste el proyecto: la ADC, los LED, las teclas, la comunicación serie, los sensores, y después una etapa de prueba, un plan de cómo ejecutar las pruebas, la ejecución de esas pruebas, los resultados que se obtienen, acciones para corregir los resultados indeseados de esas pruebas, un retesteo, volver a hacer pruebas y los resultados que haya obtenido de eso. No sé si tuve que haber agregado una etapa adicional o hay algo que me faltó ahí también. A ver, ¿y qué significa 4.1 ADC? Sería la etapa de desarrollo de ese módulo en particular. Es algo que capaz que... ¿Y no consta de subetapas? Ah, sí, claro. Pero no las detallé. Eso también para todos. Cuando pongo el WS, tengo que, cuando digo, por ejemplo, que voy a utilizar la WART o voy a utilizar el ADC, tengo que detallar de vuelta, sin llegar al punto de conectar el cable a la WART, pero sí tengo que especificar las tareas, qué sé yo. En el caso del ADC, análisis de la velocidad de muestreo, porque se supone que tiene que un cálculo de acuerdo con la máxima frecuencia de señal que voy a utilizar, definir la velocidad de muestreo. Decidir si voy a trabajar por interrupción o si voy a trabajar por acceso directo a memoria. Digamos, tomar ese tipo de decisiones en base a un esquema que sea, por ejemplo, planificación del uso del ADC, en el cual voy a definir la velocidad de muestreo, el acceso a los datos, la cantidad con la cual voy a trabajar. Es decir, no que cada uno de ellos sea un rubro, pero la planificación. Después vendrá la programación, por ejemplo, y luego después vendría la depuración. Pero no poner solamente un bloque ADC, porque eso me llevaría de vuelta. ¿Se acuerdan cuando habíamos puesto de que quiero hacer un coso? Si digo un coso, no estoy especificando. Piensen que el WS me va a dar paso, que lo vamos a ver en la próxima clase, me va a dar paso a los diagramas temporales, al análisis de tiempo. Si yo digo ADC, yo puedo seguir el análisis de tiempos, si voy bien, voy mal, si necesito más plata, si necesito más tiempo, con una sola caracterización de tipo ADC. No. Correcto. Entonces, por eso, tomen ustedes que el WS es una parte importante porque me permite a mí esbozar en la cabeza todo lo que voy a tener que hacer, pero también me va a permitir hacer el diagrama de tiempos y en el diagrama de tiempos darme cuenta si estoy adelante pasado, si tengo que poner pilas o si me puedo mañana ir a almorzar con los amigos porque estoy holgado de tiempo. Tanto el acto ejecutivo como el WS y como el diagrama temporal, y después vamos a ver también la parte de riesgos, está toda asociada. Entonces, cuando decimos de que el WS tiene que ser detallado, no es solamente por molesto, sino que es pensando que forma parte de un todo. ¿Cuál es el objetivo de ese todo? Que mi proyecto tenga la menor probabilidad de fracaso posible. La menor probabilidad posible de fracaso, perdón. Así, no tiene que haber cosas caprichosas acá, que a mí se me ocurrió porque los quiero tener un jueves a la noche torturándolos con que tienen que hacer
un análisis detallado, no, sino que es razonable porque me va a permitir a mí tener un diagrama temporal que sea confiable y que me marque a mí las alertas de si estoy ganando tiempo, si estoy bien con el tiempo. Ok. ¿Quedó más o menos claro, Franco? Sí, sí. Capaz que, como vos decís, si lo iba desfragmentando en tareas más pequeñas, me iba a quedar muy extenso el WBS, pero tendría que medir cuántas No hay ningún subtareas. problema en hacerlo en la página. Claro. Como si fuera un circuito, ¿vieron cuando un circuito que se desglosa, se hace un bloque, que después ese bloque se expande en otra página con sus componentes constitutivos? Sí. ¿Me están escuchando yo? Perdón, no sé si es mi conexión, pero se escucha muy entrecortado, ¿puede ser? No, Yo sí, lo se perdí a trata de Marcelo de escuchar golpe. seguramente. Sí. Sí, sí. Sí, me dijo de que se había despegado de la red. Está diciendo y lo- se ha perdido la conexión de red de vuelta. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí, yo tenía una duda con lo que presentó Franco. Adelante. Abajo de todo del acta de proyecto decía dirigido por, codirigido por, y puso los nombres de los docentes. ¿Ahí no debería ir el nombre de la persona que está presentando el proyecto? No. Ahí aparece el tutor y el cotutor. Ah, ok. Pero entonces en ningún lado, salvo al principio de todo, figuraría el nombre de quien lo está haciendo, porque Claro, arriba de todo uno exacto, coloca su nombre y abajo de todo serían los tutores y quienes los aprueban, que podrían ser la misma persona. exactamente. Puede ser la misma persona, sí. Ah, ok, ok. Yo Digamos, pensé que no, el no es, director no es lo era una frecuente, ¿no? persona que lo hacía. No. El director es quien cumple la función de tutor del proyecto. Fue un largo tema de discusión qué ponemos, porque nosotros estamos acostumbrados a la palabra tutor, pero en otras ramas de la ingeniería, como por ejemplo biomédica, el tutor tiene otro significado. Entonces pusimos dirigido por, pretendiendo que fuera universal. ¿Sí? Sí, correcto. Bien. La idea de todo esto y de la discusión es que lo rehagan y que sirva esto como experiencia. Digamos, el proyecto que ustedes presentaron de Digital 1, Digital 2, lo vamos a ir haciendo crecer a medida que vamos avanzando la cursada. Entonces, la semana que viene vamos a hablar de diagramas temporales. Entonces le vamos a pedir después que terminamos, hagan el diagrama temporal correspondiente al proyecto que presentaron. Y después cuando veamos riesgos, hagan el análisis de riesgos. ¿Cuál es la idea de esto? Ustedes ya lo vivieron. Entonces cuando hagan el análisis de riesgos, ustedes van a tener bien en claro todas las vicisitudes que pasaron para poder avanzar con sus proyectos. Entonces, y después vamos a terminar diciendo, en el proceso de cierre, vamos a decir, si usted tuviera que volver a hacer un proyecto de este tipo, ¿qué cosas haría y qué cosas no haría? ¿O qué proveedores y software y todo ese tipo de cosas utilizaría y cuál no utilizaría? Entonces, de vuelta, elegir el proyecto implica después ir avanzando, pero conociendo el final de la película. Si ustedes ya saben qué fue
los que les quemó la cabeza con problemas y qué fue lo que anduvieron bien. Fue fácil. ¿De acuerdo? Sí, Sí, sí. sí. Bien. ¿Quién sigue? Sebastián, Federico, Sí, ahí presento yo. adelante. Avísenme si se ve la pantalla. Sí, Eh, esta presentación es muy parecida a la de Franco en términos de lo que hizo, también sobre la materia electrónica digital 2. Eh, Nosotros diseñamos con Joaquín González, que es ya un egresado de la Universidad de San Martín, un sistema de telemetría con sensores analógicos. Las fechas estimadas las encontré vía mail de ida y vuelta con consultas que se le hacían a los docentes, tanto al comienzo como al final, que fue la fecha de entrega ya del informe definitivo. Y el objetivo del trabajo era, en principio, desarrollar este sistema de telemetría utilizando un sistema embebido que era, como dijo Franco en la presentación anterior, la placa de Ducía y algunos sensores analógicos. Los objetivos específicos era, en principio, definir qué tipo de sensores había en el amplio rango de sensores existentes, porque la duda era dónde los íbamos a implementar y cómo los íbamos a implementar y qué iban a medir. Eso fue un tema de tiempo, decidirlo. Después, el otro objetivo fue, bueno, desarrollar lo que sería la columna vertebral de todo el sistema, que es el algoritmo que convierta las señales, las procese y las muestre en forma agradable a la persona. Determinar los límites que existían para medir con esos sensores, porque convengamos que hay sensores y sensores. Los sensores de adquisición común en electrónica vienen limitados en ciertas características de alcance, en rangos dinámicos y demás. Teníamos que hacer un diagrama de conexionado de todo el hardware que intervenía en este trabajo y adicionalmente, y como broche de este trabajo, fue agregarle un sistema de visualización gráfica de las mediciones que se iban realizando en tiempo real, en un entorno que no sea, por ejemplo, una consola, ¿no? Sino que sea un poco más estadístico, con un poco más de detalle. Los antecedentes, lo que coloqué fue que esta idea de censado, nosotros habíamos encontrado información que el gobierno de la ciudad estaba hacía varios años censando en ciertos puntos de la ciudad de Buenos Aires el nivel de polulado que hay en el aire, y estaba llevando toda una estadística de estos valores, bueno, para tomar acciones, ¿no? Y esa idea o ese antecedente nos empujó a tratar de hacer algo a una escala obviamente mucho menor, pero que pueda ser reproducible. En esta parte, que es la justificación, básicamente se plantea el hecho de que existen sistemas de telemetría que son exclusivos o son de alta performance,
que los diseñan las grandes compañías, que bueno, si uno no tiene el capital para poder adquirirlos, el usuario a pie, como quien dice, está fuera. Entonces, la ventaja de los sistemas embebidos es que son mucho más económicos, son más fácil de implementar, más fácil entre comillas, o menos complejo sería la palabra. El consumo de energía es muy chico y tienen altas prestaciones para el procesado y tratamiento de las señales. Entonces, hacer un sistema que sea accesible económicamente, portable, si se puede decir, y que tenga la misma funcionalidad con menores costos, es una gran ventaja y además tiene una ventana muy grande de aplicación. Yo particularmente ahí escribí, por ejemplo, monitoreo en ambientes controlados o espacios sensibles, con bajos niveles de presencia de gases o control de factores ambientales y demás. Y bueno, y que esos mensurados que se hacen permitan posteriormente generar una acción, ¿no? Ya sea correctiva o una acción de mejora. Los supuestos era que contábamos con el presupuesto para la adquisición de los sensores, que disponíamos, en este caso, de la placa EDUCIA, porque la universidad disponía para su préstamo. En este caso no nos hizo caso porque ambos teníamos, pero contábamos con esa segunda opción. También contábamos con el aval o el soporte de los docentes de la materia, ya que en ciertos periodos de tiempo teníamos algunas dificultades y bueno, había un feedback de consulta. Bueno, a esta altura contábamos con la experiencia en términos de hardware y en programación, tanto sea para hacer el algoritmo como para plantear el esquema de conexión de las partes, y que ese sistema que íbamos a desarrollar podía ser útil en diversos campos de aplicación. Las restricciones tenían que ver, como por ahí mencioné hace un rato, el tema de los sensores. Por ejemplo, para medir ciertos gases o sensores que miden un gas en particular, había que tener un lugar acondicionado con ese gas para poder tener una lectura correcta. Nosotros hicimos una medición con un sensor de gas que medía ciertas cantidades de gas, pero bueno, en el ambiente abierto sabemos que hay mezcla de todo tipo, con lo cual no era una medición fiable, era un aproximado, una idea. Entonces, bueno, no disponer de los ámbitos específicos para medir gases específicos, eso era una restricción. Las referencias manuales de EDUCIA, de ARM, algunas bases de datos de los proyectos de EDUCIA y sobre todo la parte técnica, que tampoco es mucha, de los sensores que se usaron para convertir los niveles de tensión en valores interpretables. Y bueno, y finalmente tuve que modificar esta parte que era la dirección, la codirección y la aprobación. Eso por parte del acta constitutiva. El WBS, acá tuve duda porque lo que hice fue armarlo según las fases. Había escuchado o había leído o había tomado nota de que vos podés armarlo por fases. Había varias formas de hacerlo y dentro de esas formas tenías en forma jerárquica, en forma de burbuja, en forma indentada. Bueno, esta me pareció la opción por ahí más de
de default que pude encontrar, y lo que hice fue ponerle el título arriba de todo, segmentarlo por las fases, y dentro de cada fase ir planteando las tareas que correspondían a cada fase. Tengo algunas dudas sobre si una va en la columna al lado, si va en la columna de la derecha o de la izquierda, pero básicamente en la iniciación puse el concepto de ideas y el esquema funcional, o lo que le llamamos boceto, para poder presentar. Eso anterior se lo consultamos al docente para ver si tiene visto bueno. Y algo que por ahí también mencioné antes será, una vez que tenemos el visto bueno, es decir, bueno, ¿qué vamos a medir? ¿Qué es lo que se va a medir? ¿Por qué? Porque medimos gas y el sistema quedó abierto para medir temperatura, humedad. Eran varios sensores los que se iban a utilizar. Entonces, al principio era difícil converger a uno o a cierto tipo de sensores específicos. Respecto a la organización y preparación, todo lo que es el recabado de información, tanto sea del sistema de los sensores como de la placa misma, de la educía. Una presentación de esquemas ya un poco más pulida, de los conexionados que irían. Y el cálculo de lo que era la compra de los sensores, o sea, los costos, los sensores como los cables o todo lo que usamos, y también de los tiempos, porque uno, ya sea, puede disponer del tiempo para ir a comprarlo en un local o comprarlo y que se lo entreguen a la casa, pero en ambos casos hay que disponer de tiempo para ir o esperar a que eso llegue. Que no fue mucho, pero pasaron unos días. Y luego, en lo que es el desarrollo del trabajo, ya se plantea el algoritmo de control de todo el sistema. En el medio de eso hay un feedback justamente con los docentes, con temas de programación, para activar ciertos módulos que necesitábamos. Después ya hay una conexión física de los sensores y con la placa de desarrollo. Y el siguiente paso fue verificar la conexión de ese sistema anterior con la PC. Más que nada, una interfaz rústica que nos muestre por lo menos si está recibiendo valores y está devolviendo. Luego se hace un armado del prototipo funcional y finalmente se censan los datos utilizando una base de tiempo. Una base de datos de serie de tiempo. Que utilizamos un graficador en la nube que iba marcando con una interfaz muy linda cómo iba evolucionando los puntos de medición. Y ahí sacabas estadística de qué porcentaje, de cuánto, el rango más chico, el rango del promedio, etc. Y el cierre del proyecto que involucró presentar ese circuito ya funcional al cuerpo docente, defender ese proyecto a base de preguntas y respuestas, y la entrega definitiva del informe ya con todo el proyecto terminado. Y nada más. Me pareció un buen desglose de tareas, Sebastián. Perdón, se entrecortó, no lo escuché. Digo que me pareció un buen desglose. Sí, yo cuando vi el de Franco me pareció que estaba como mejor organizado. Yo lo hice un poco más genérico, y eso no sé si está bien, o yo vi que el de Franco estaba más detallado por tipo de hardware o parte de
te la deducía, eso me pareció bastante piola, pero yo no sé si eso tendría que haberlo hecho o no, y me quedé con la duda y lo hice un poco más general, más abstracto. Bueno, corren las mismas de la ley, que es la definición del presupuesto necesario para encarar el proyecto. Tiene que estar en el acta constitutiva del proyecto. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. No estoy en el lugar y las de conexión son bastante importantes aquí. Pero bueno, la idea por hecho, tiene que quedar bien claro que la idea es que ese tiene que utilizarse como herramienta. Perdón, Marcelo, pero todo está cortado. cortando el audio, no se escucha. No se entiende, Marcelo. Ah, sí, yo pensé que era mi red. ¿Se escuchó algo de lo que dijo o salió recortado Yo a también? vos te escuché bien, pero Marcelo, nada. Sí, a vos se escuchó bien, Seba. A Marcelo se le entrecortó todo, me parece. No sé si les pasó lo mismo Sí, a porque ustedes. llegué a escuchar algo que tenía que definir el presupuesto, pero antes de eso no logré entender nada de lo que me dijo. Dijo algo de bastante bien y nada más. No sé ni de qué estaba hablando. Sí, lo que llegó a decir fue que estaba bastante bien el desglose de tareas. Eso sí lo llegué a escuchar. Pero ya después Creo que se le cortó. Ahí está, está ¿ves? gritando el gol de Argentina. Acá llegó con delay. Es decir, acá estoy fuera de mi casa habitual y por lo tanto manejándome con la conexión disponible, que es de, con suerte 6 megabits por segundo y se ve que está todo el mundo viendo el partido por Flow. Entonces nos estamos peleando todos por la poca cantidad de bits por segundo que tiene que haber en toda la zona. Así que pido disculpas. Este, volviendo a lo que estaba diciendo cuando se cortó, y lo digo rápido para poder ir a ver al partido por un lado y también para evitar que se vuelva a cortar, el WS insistimos en que cumple una función muy importante, que no es solamente la de obligarnos a escribir, sino que es la de obligarnos a pensar en el proyecto con todo lo que viene a continuación. Lo próximo que viene dijimos que es el diagrama temporal. Y lo que viene a continuación será el análisis de riesgo. Y lo que viene a continuación, bueno, el WS tiene que ser bien claro. Inclusive es muy válido que en base a las exposiciones que hicieron sus demás compañeros, ustedes reformulen el WS para la semana que viene si no les quedó en claro con lo que hicieron hoy, si no les satisface lo que hicieron hoy. De vuelta, con la idea de irnos ejercitando en los mecanismos que vamos a tener que utilizar para encarar un proyecto en forma seria y confiable. Yo sugeriría que, no sé si los demás lo enviaron a la carpeta correspondiente que está en el Drive, pero que se haga una revisión de su parte para Sí, que lo bueno, podamos ir puliendo. sí, Así sabemos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y no depender tanto de qué escribió el otro, más que nada, ¿no? perfecto. El lunes voy a hacer la revisión. Hoy, mañana no puedo
porque lo tengo bastante complicado, pero el lunes sí me anoto ya mismo para hacer la revisión. Bien. Federico, Ahí voy. ¿Están viendo? sí señor. Bueno, yo hice el proyecto también del trabajo final integrador de Electrónica Digitales 1. Bueno, tomé el modelo que estaba en el campus, mencioné los primeros datos, estudiante, legajo. Bueno, este proyecto lo hice justamente en febrero de este año, así que las fechas de inicio y bueno, de finalización son casi reales. Lo inicio más o menos en el principio de febrero y a mediados del 25, finales de febrero ya lo había terminado. El objetivo general era bueno, la programación de un voltímetro en VHDL, que, bueno, que tenga salida de video a un monitor entre una conexión VGA. Los objetivos específicos, que, bueno, el proyecto se debe realizar con una placa, la ARTI A7. Se requería que el voltímetro tenga una precisión de unos 2 dígitos. Bueno, la imagen que debe ser representada, el monitor, tenía que estar centrada, escalada y bueno, sin mostrar fluctuaciones en los valores. Y iba a medir una tensión de 0 volt hasta 3.3 volts. El diagnóstico, bueno, no llené, no sabía bien cómo llenarlo. En cuanto a antecedentes, empecé a explicar un poco qué era para qué se usaba el HDL y bueno, qué es ese lenguaje. En cuanto a justificación, o bueno, el propósito del proyecto, dije que bueno, es la simulación de un voltímetro que puede llegar a medir unos valores de tensión de 0 hasta 3.3 volt, mostrar el resultado en pantalla, y bueno, esto va a ser presentado como un proyecto final de la materia de electrónica digital 1, en donde bueno, lo que pretendía este proyecto era involucrar todos los conocimientos que se tuvieron durante toda la cursada, o sea, desde un flip-flop, la programación de un flip-flop, hasta terminar con un proyecto en donde el conjunto sea un voltímetro. Algunos de los supuestos es que bueno, la plaqueta ARTI A7 va a ser entregada por la cátedra de la materia. Bueno, se cuenta con cierta experiencia en lo que es la programación de VHDL, ya que en el cuatrimestre ya estuvimos trabajando bastante en los componentes que íbamos a utilizar en este proyecto. Y bueno, también se contaba con equipos, así voltímetros y osciloscopios para la prueba funcional de todo el proyecto. Algunas de las restricciones que marqué es que, bueno, no se debía exceder tal tiempo límite. Esto es bueno porque las plaquetas obviamente son limitadas y después al comienzo de la cursada había que entregarlas porque las iban a utilizar justamente para entregar a los chicos que estén cursando, así que tenían un tiempo límite como para terminar el final. Y bueno, otra de las restricciones que marqué es que no se contaba con una fuente regulable. Este voltímetro necesitaba una fuente regulable de tensión que vaya de 0 a 3.3 volt. Y bueno, eso se encuentra entonces en el laboratorio. Así que bueno, fue una de las restricciones que tenía el proyecto. Esto después se solventó porque hicimos directamente que la plaqueta genere una señal variable y listo. Bueno, el proyecto, como ya completaron además, los demás, fue dirigido por Nicolás Álvarez y bueno, aprobado por Miguel Sagreras. Cuanto al WS, bueno, algo un poco bastante simple, marqué más o menos las etapas del proyecto. Como primera etapa tenemos el inicio, en donde bueno, fue el análisis del proyecto y en donde se hicieron todos los esquemáticos de cada uno de los componentes que iba a utilizar, o sea, todo el desglose de cómo iba a tener que hacer en papel. Después tenemos los requisitos que iba a necesitar para todo este proyecto, en donde bueno, tenemos lo que es la plaqueta, el software para programar, el monitor, multímetro y algunos que otros componentes de resistencias y capacitores que se usaron. En cuanto al desarrollo,
para el desarrollo de todo este proyecto fue programación de cada uno de los componentes que estaban dentro del esquemático y simulación de cada una de las partes, ¿sí? Porque este proyecto, para disminuir después todo lo que fueron los errores, se simuló cada uno de los componentes por separado. Y bueno, después como último, las pruebas, o sea, la finalización, que fue bueno, la medición de la señal vista en el monitor, que bueno, para corroborar que la señal era verídica, se midió también con un voltímetro, o un voltímetro aparte, y bueno, la validación de todo el firmware que estaba programado. Y eso es todo. Bien. Federico, el WS, ¿podría detallarse más? Sí, sí, obvio. Ahora que vi varias las presentaciones de más compañeros, sí. Bueno, Sí, sí, tal cual. bien. Y lo mismo Bastante básico. también respecto del tema fondos y plazos en cuanto a la estimación de fecha de inicio. Bueno, está bien que fue definido junto con los tutores barra clientes, pero corresponde colocarlo en el acta constitutiva del proyecto, definirlo así. Ok, perfecto, Marcelo. Bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Yo el lunes a la tarde ya me lo agendé, voy a hacer la revisión de lo que ustedes han enviado hoy. Perfecto. Ok. Muy bien. Yo, Marcelo, tengo una duda, pero respecto a lo que hablamos del Adelante. proyecto. Sí. ¿Cómo sería, cómo se va a proseguir? Si me vas a contactar con la gente que está haciendo el proyecto, cómo Sí, seguir. sí, sí, claro, 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 sí, sí, sí. Ah, ok, Ahora ok. ahora que tengo el mail, sí, claro. Es decir, nosotros lo que hacemos es contactar a las dos partes y a partir de ahí arrancan ustedes. Claro, esa es la duda que tenía, ok, listo, para saber cómo proseguir nada más, ok. Nosotros nos desentendemos de todo el proceso porque somos los que vamos a terminar evaluándolo. Entonces, de la misma razón, nosotros no podemos ser tutores de ningún proyecto porque estamos del otro lado del mostrador. Claro, claro, buenísimo. Una consulta, Marcelo. Sí, Em, Federico. ¿Esto lo dejamos en el Drive nomás, en nuestra unidad de Drive, o lo mandamos también por mail? No, nos vamos a manejar con el Drive, Ok, porque ahí va a estar el historial y es mucho más fácil de seguir el historial de ustedes que juntando 18 mails distintos. perfecto. Ok, gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos, buen fin de semana. Que nos acompañe lo que alguna gente dice que está arriba de las nubes, que es el sol. Cuentan que hay una cosa que brilla ahí arriba, que nos acompañe algún día. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Chao, Buena Marcelo, semana a hasta luego. todos. Gracias. Chao, Buen fin de. chicos, buenas Muy noches. buenas gracias. Bien, ¿qué te parece, Celeste? Estuvo bueno porque trabajaron bastante. Trabajaron. Los otros se borraron, ¿eh? Hubo otros que se borraron. Bueno, pero vamos a tener que hacer algo con ese tema, porque ya estoy Sí, viendo muchas faltas. Ujú. ya estoy escribiendo un mensajito en el grupo al respecto. Digamos que el hecho de